¿Qué tal? Buenos días. Hi, buenos días. ¿Cómo estamos, Taylor? How are you doing? Very well, thank you. Muy bien, gracias. Great to see you. Perfecto, pues Encantado de platica verlos. un poquito de su sentir acá, de lo que vivió en Guadalajara. Excited what I saw in Guadalajara. Sorry. He's excited about what he saw in Guadalajara. Oh, that's great. Great to hear that. Qué bien escucharlo. Muy bien. Platíquenos cómo estuvo, cómo se sintió todo lo que vivió acá, ahora que estuvo en Guadalajara. How was it for you in Guadalajara? How your experience? How, you know, what you went through? I mean, first of all, it's absolutely fantastic to be here in Mexico. Es increíble estar aquí para empezar aquí en México. And I've only been to Mexico previously once before, Solamente he estado en México una vez antes and that was in Mexico City. y eso fue aquí en la ciudad. So to be invited to Guadalajara was very exciting. Entonces, para ser invitado a Guadalajara fue algo muy excitante. And I was blown away by the sheer size of the expo. Y me asombró el tamaño de la exposición. And for me, coming back to Latam is very exciting. Y para mí al regresar ahora es muy increíble. Because I can see how much it's developing so quickly in hair and fashion. Pues estoy viendo cómo se han evolucionado, cómo se avanzado ahora en la industria del cabello. I mean, just the expo, the sheer size of it, you know, the different companies, the different hair companies, product companies and hair fashion that you see was just so impressive. Simplemente el ver el tamaño del evento y los productos y las compañías de productos y el fashion y demás, es increíble ver cómo todo estuvo. And it, you know, it's always such an honor to be invited to something so big. Y claro, siempre es un honor el ser invitado a algo tan grande. También un honor haberlos tenido por acá. It was an honor for them to have you around them. Thank you very much. Muchas gracias. ¿Qué es lo que vieron los tapatíos de ti? ¿Qué es lo que mostraste? ¿Qué tips diste? ¿Qué tips de belleza es lo que viene en el cabello? What did the people from Guadalajara see? What is it that you showed them, and what are you coming here to Mexico to show? I think what's important these days more than ever Creo que en estos días más que nunca is that when I'm presenting work, I have to show work that is accessible in the salon place. que cuando yo presento trabajo, es trabajo que es accesible en los salones. And also to think what the regional market's needs are. Y claro, el pensar que son las necesidades del mercado. And also to really understand what the local trends are. Y claro, y el entender también cuáles son las tendencias locales. And I mean, even the day that I arrived in Mexico, I was very fortunate to have a day off. Claro, él llega a México, una de tener un día. And soak up the local environment. Y lo que hago es caminar por las calles y empaparme de todas esas culturas, vaya, lo que veo, me empapo de todo eso. I've always been a big people watcher. Siempre he sido una persona que le gusta observar a la gente. And it's really interesting when you see the local people, what their trends are and how they tend to wear their hair. Y es interesante ver a la gente local y cómo se visten y cuáles son sus tendencias, de cómo usan el cabello y demás. And that's hair length, that's hair texture and hair color. Y eso es como lo largo del cabello, la textura y cómo y el color. So I tend to be really immersed into the local, you know, needs and trends. And I really noticed that long hair is a big trend and is important to the beauty look.
Y realmente trato de empaparme de todo lo que veo en las calles y estoy notando que hay mucho cabello largo. and also hair texture as well. También hay textura. So that was really important when I did the show in Guadalajara, that I really presented work that would relate to the local community. Así que para mí fue muy importante que cuando expuse en Guadalajara, que fuera algo que ellos puedan recrear, algo que es accesible a lo que está pasando ahora. And I tend to do that whenever I'm very fortunate that I travel a lot and work around the world. And I do that locally everywhere I go. Y esa es una de las cosas que hago. A mí yo soy una persona que viaja mucho y esa es una de mis tendencias, adaptarme a lo que estoy viendo y tratar de transmitirlo. And it's really interesting to see how, the Latin American market is growing and growing. And, all throughout the world, we are looking at what, the local trends are in the Latin area. Y es interesante lo que está pasando ahorita en Latinoamérica. Nos encontramos viendo hacia este lado y estamos curiosos para ver qué están haciendo los latinoamericanos. Excelente. Has tenido celebridades en tus manos, el cabello de celebridades en tus manos. ¿Cómo lo conjugas o cómo lo llevas a una persona normal? El estilo, la belleza. Celebrities. And how would you translate that to a normal client? Yeah, I mean, I work with celebrities all the time. A big part of my clientele is working with celebrities. I've always worked with celebrities. And I think that, the celebrity has a big influence on, what I think not just trends from the catwalk and trends from, influencers. I think the celebrities have a big role in that. And I think the things that they do to their hair has an effect all around the world. And de hecho, yo he trabajado mucho con celebridades. Eso es lo que yo hago, trabajar con celebridades por mucho tiempo. Y entonces lo que encuentro es que las celebridades son como unos influencers. So, ellos influencian lo que está pasando en la caminata esta de fashion, catwalk, y cómo afectan ellos. Ellos influencian los looks para la gente pues regular. Sí, exacto. ¿Y qué es para ti ser el embajador de una marca tan importante? ¿Qué responsabilidad conlleva? To me, rather than George. I think before I could see George, I can only see myself. Es que el internet está un poco... Okay. Hang with us, George. We'll be back. So nice to hear your accent. Oh, you're back. Hi. Hola, ¿sí me escucharon todo? Sí, todo se escuchó perfecto. Ok. ¿Quieres la siguiente pregunta? Preguntó sobre, ajá, exacto, si quieres repite la pregunta. Gracias. ¿Qué conlleva para él ser el embajador de una marca tan importante? ¿Qué responsabilidad le lleva a él? As responsible to take such a big company name, what is the responsibility? How does it feel for you to take charge of this company? It's a good question. Muy buena pregunta. Very good question. I think, I take my position very seriously. And I take the responsibility of the work that I do very seriously. Tomo mi posición muy serio. Esto es algo muy en serio. Mi responsabilidad es algo que, de mi trabajo, es algo que sí tomo muy en serio. I feel kind of very honored that a company like Schwarzokpf Professional, take me on board to be their representative in hair and to be a voice of what the company's image driver is.
Me siento muy honrado de que Schwarzokpf me haya pedido a mí, ¿no? Que como embajador de los looks y de todo como la imagen que quieren transmitir. Y me siento honrado de eso. And because it's an international brand, I have to really look at what what are the needs from the local communities within that brand globally. Y pues porque es una marca internacional. Entonces mi tarea como tal es asegurarme de ver todo lo que está pasando localmente y tratar de transmitirlo. So before I come to the Latin market, I immerse myself into the world and what their needs are and how they're working with her. Así es que antes de que yo llego a la ciudad donde estoy trabajando, trato de empezar a empaparme de todo lo que ellos están haciendo y lo que necesitan. Excelente. ¿Qué le recomiendas tú al público, a las chicas tapatías? Ya viste que traen el cabello largo, que traen como ondulados. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué tips les dejarías para mejorar la belleza en su cabello? Do you have any tips that you would give to the girls with the long wavy hair as you've seen in Guadalajara? Like what would you recommend for them? I think texture. I think texture is really important. I think it's interesting. I noticed that one of the things I noticed was a lot of the girls with long hair, they tend to take their hair back. And or obviously they tie it up, but pulling your hair back, maybe because of the heat, is a thing that most a lot of people do. And I actually, one of the models that I did on stage at the expo was I went for very clean, sort of sleek, kind of slightly fluid finish to the hair, and then allowed the natural texture to drop out of the back. And that was take on how I see people on the street, what they're doing every day to their hair. Textura, añadir textura. Una de las cosas que noté, por ejemplo, que hacen mucho las chicas, que se empujan el cabello hacia atrás, que lo hacen así muy, muy apretado hacia atrás, o que lo traen obviamente en una coleta porque es como hace mucho calor. Entonces, una de las cosas que hice yo en el escenario con una de mis modelos es hacer un look que era como algo que le empujé el cabello hacia atrás limpiamente, pero de una manera muy fluida. Y al amarrarle, permití que la textura natural de la saliera así como era su textura. Y así fue como mi manera de interpretar look. Ok, perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, que quieras dejarle al público tapatío, que le recomiendes tu marca, cómo usarla? Something more that you want to add to talk to Guadalajara people, to tell them about the brand and how to use it? Yeah, I mean, I think what's important is, going back to me apply myself into the local market. I think it's also important for a hairdresser to work to the individual. I think we're all, there are all kind of key trends that come in per season. I think it's really important to celebrate the individual and work with what their needs are. Bueno, yo diría que es muy importante que estar alerta, como estilistas, estar alerta a lo que está pasando en el mercado local. Y obviamente lo más importante es, como el estilista, siempre trabajar con el individualismo. Y cómo vas a interpretar individualmente a crear algo personalizado para tu cliente es mucho más importante, porque pues cada etapa del año viene diferentes tendencias, entonces todo eso cambia, pero al final siempre es importante trabajar con la individualidad. Excelente. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es la tendencia para lo que queda del 2022?
Excellent. What is coming? What for 2022? What are the trends coming from Schwarzokpf? I think texture. I think working with natural textures is key again. For us as a global company, I think we are really now understanding what sometimes trends are a little bit more commercial. I think sometimes it's very easy to kind of create sort of very strong avant-garde looks. But at the end of the day, people want wearability and suitability. Textura, trabajar con la textura natural del cabello es algo muy importante. Obviamente como compañía mundial, es muy importante enfocarnos en tendencias comerciales, algo que tú puedas hacer naturalmente, no es algo forzado. He visto muchas veces que muchas compañías hacen como looks muy fuertes, muy marcados, muy avant-garde. Y pues realmente al final tienes que hacer algo que puedes utilizar, algo que puedas usar fácilmente y que pueda ser idóneo para el cliente. Siempre de acuerdo a la fisonomía o la textura de la persona. It's always according to the person and the texture of the hair. Totally, always. I think it's really important that we always work to the individual, even though certain trends come in per season. For me, I understand trends are important, but for me, it's always about the spirit of the individual. Absolutamente, claro que sí. Para mí es muy importante que a pesar de que vienen las tendencias por temporadas, siempre es muy importante uno siempre hacer el servicio al individuo. Eso es mucho más importante que seguir una tendencia. Excelente. ¿Qué viene para este cierre de año para Taylor Johnson? What's coming from Tyler Johnson at the end of this year? From what's coming from me? I mean, just continuing to stay safe and to travel the world and meet some really amazing people along the way, and look after each other. I think more than ever, it's important that we as people, for me, it's one love. Bueno, continuando estar seguro, asegurarnos que nos estemos cuidando, claro, ojalá viajando por todo el mundo, seguir viajando y seguir conociendo gente increíble como lo he hecho hasta ahora. Y claro, cuidarnos el unos a los otros, porque estoy muy de acuerdo con un amor, one love, un amor. We've all been through a lot the last couple of years. I think it's important we look after each other. Con lo que ha sucedido hace los años pasados, tenemos que cuidarnos unos a los otros. Exacto, pues nada más que agradecerte. No sé si gustas agregar algo más. Exactly. Would you like to add anything else? No, but just an absolute pleasure to be here in Mexico this week, and really lovely to meet you. No, nada, solamente que muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerlos y estar aquí en México. Un honor tenerte en la revista GDL Fashion. Todo un honor para nosotros. Muchísimas gracias. It's an honor to have you in Hello Fashion. It's an honor to meet you. Thank you very much. Muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Till next time. Gracias, George.